Bienvenidos a Voces Genocid. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a la doctora Gabriela Mantilla. Mucho gusto, doctora. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Mantilla. Yo soy médica de la Universidad de La Sabana y especialista en genética médica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. De hecho, este es un espacio justamente para hablar de temas que no son tan conocidos y también de hablar del día a día de los especialistas. Más que queramos decir como la doctora en sí, sino saber y conocer a Gabriela. Quería preguntarte primero sobre tu trayectoria, también después cómo estás vinculada al grupo de interés en genética. Okay, bueno, yo desde que decidí pues estudiar medicina en el colegio, yo era muy buena en biología y en matemáticas. Entonces en el colegio mi profe me enseñó la parte de la genética, lo de los cuadros de Punnett y todo esto, y yo dije, yo quiero ser genetista desde el colegio. No tenía ni idea qué era la genética, ni cómo funcionaba, ni nada, ni qué tenía que estudiar para hacer eso. Entonces hablé con un médico y con una bióloga para ver si estudiaba medicina o biología. Y al final pues me convenció más el médico, porque me dijo pues que yo era más de hablar que de estar en un laboratorio todo el tiempo tomando muestras, haciendo esto, sino que pues veía más que podía como interactuar más con los pacientes. Entonces por eso entré a estudiar medicina. En el primer semestre vi la genética básica, la genética molecular, que era muy compleja para pues mi edad. Tenía 17 años y pues uno como que no entiende toda la parte de la biología que hay detrás y todo esto. Y yo dije, no, eso es como muy complicado, pero pues ya me había metido a estudiar medicina y seguí. Y ya cuando pues en mi universidad no vemos más genética en toda la universidad, hasta en el internado, que yo dije, bueno, volvamos a mi idea inicial de ser genetista. Entonces pedí una rotación en genética. En ese momento estaba en Bucaramanga. Entonces roté con la doctora Norma Serrano y vi pues la genética clínica, que yo no conocía nada, que es completamente diferente. Ya la parte de ver los pacientes, ver las enfermedades, y ahí ya poder desde el paciente entender la biología molecular básica. Ya era mucho más fácil con la clínica poder aprender la genética molecular. Entonces ahí dije, no, sí, lo que yo quiero hacer es genetista. Volví a mi idea original y ahí pues decidí que me iba a presentar a las especialidades de genética. Entonces pues yo me gradué, todos nosotros los de La Sabana salimos para el rural por ser la única universidad de Cundinamarca. Okay. Entonces nosotros hacemos el rural. Me fui estuve en Flandes un año y ahí fue cuando vi, pues fue cuando ese boom de que empezaron a salir todos los grupos de interés de las universidades y esto, que pues uno en esa época pues no conocía nada. Pues de mi universidad pues no había ningún grupo de interés de genética, porque pues nosotros muy poca genética. Pero vi que existía el de la militar. Entré a la página de Instagram, me inscribí y empecé a hablar con el director del grupo, que pues es Juan Sebastián. Entonces ahí empezamos, éramos en el grupo, lo que él decía, éramos 15 personas ahí, pues no, a casi nadie le gustaba la genética, éramos de las personas, él estaba en su internado, yo estaba en mi rural, pero pues en ese momento pues yo no tenía tiempo, no tenía nada para como dedicarme a eso. Ellos estaban haciendo que vamos a hacer publicaciones, vamos a hacer investigaciones, pero yo no tenía tiempo de nada. Entonces ahí pues seguía en el grupo, pero como un miembro silencioso, no participaba mucho ni nada. Y en ese momento estaban también en pandemia, ¿no? Sí, claro, esa fue la pandemia. Pues yo cuando entré al rural ya estaba terminando la pandemia, fueron como 6 meses del final de la pandemia, pero entonces pues todo era virtual, las reuniones, todas esas cosas se empezó a usar más la virtualidad de lo que se usaba antes, ¿no? Y entonces pues ahí fue que conocí a Juan Sebastián y pues empezamos a hablar y esto, pero pues yo nunca lo conocí en persona, porque pues yo estaba en Flandes y pues él estaba acá con su grupo y todo eso, él era interno. Ya cuando regresé del internado dije, pues quiero conseguir un trabajo, pero pues quiero conseguir un trabajo relacionado con genética, como para pues sumar puntos en la hoja de vida, ¿no? Entonces hablé con él me recomendó para un trabajo y todo. Pues al final no conseguí ese trabajo, pero empezamos a hablar y nos volvimos muy amigos con Juan Sebastián. Empecé a trabajar ya en el Hospital de la Nacional como hospitalaria. Pues no tenía nada que ver con genética, pero pues era parte, tocaba conseguir trabajo.
Y cuando ya empecé a trabajar y esto, después apareció la especialidad en la FUCS. Abrieron la primera convocatoria y un amigo de mi universidad, que él estaba haciendo medicina interna, me dijo: Gaby, preséntate la oportunidad porque nadie la conoce, de pronto no va mucha gente, es tu momento. Entonces yo me inscribí, hice el examen, pues a ver cómo era el examen y pasé. Y pasé y ahí empezó como mi vida en la genética ya de verdad. Y en ese momento, digamos, durante la residencia, tuviste también, no sé si materias, pero de pronto trabajos de investigación, de pronto ponencias. ¿Cómo era lidiar con eso? Digamos, la carga académica más el querer investigar y hacer otros trabajos. Digamos, en la FUCS tenemos pues las clases, las rotaciones, todo esto, pero siempre tenemos un poco de tiempo libre donde podemos dedicar a hacer investigación, trabajos, pues depende mucho de la rotación y del profesor. Digamos, como nosotros éramos la primera promoción con mi compañera Ana María, siempre los doctores nos estaban esperando muy ansiosos, entonces era como que les habían dicho que se iba a abrir genética, pero pues la veían lejos, 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 y cuando por fin llegamos eran como: no, tenemos que hacer el trabajo en esto, tenemos que investigar en esto. Entonces, digamos, el doctor Saula de medicina materno-fetal era: no, vamos a publicar un artículo en esto, ya que ustedes llegaron vamos a hacer esto. También mi profe de endocrino, el doctor Shufri: no, ya que ustedes llegaron vamos a hacer estos artículos, vamos a trabajar en esto. Entonces, como dependiendo de la rotación, podía... y pues las ganas que tenían ellos de que nosotros entráramos pues a complementar también sus especialidades, sus fellows y todo esto, pues pudimos hacer trabajos muy chéveres con los especialistas y con los fellows de ese momento, o con los residentes también de ese momento. Posteriormente, ya cuando te graduaste y tuviste como, bueno, ya a empezar esa vida laboral, ¿cómo es? De pronto, también para las personas que están escuchando, ¿cuáles son digamos, las puertas que se pueden abrir para un genetista? Que bueno, pues el ámbito de la genética es muy grande, uno puede estar en muchas cosas y eso es pues también lo bonito y lo de la genética, que tú puedes dedicarte a la parte clínica, a la parte de la consulta, a ver pacientes, que es lo que yo hago, porque pues mi especialidad fue más basada en la clínica, pero también puedes hacer parte del laboratorio, de análisis de pruebas, también se puede desde la docencia, también es un ambiente muy, muy grande y muy bonito. Entonces como que hay muchas opciones para uno trabajar, o desde la investigación también es una que se pueden dedicar completamente a la investigación de enfermedades raras o de algún tipo, cualquier cosa que a uno le interese. Entonces tiene como muchos campos donde uno puede llegar a entrar. No todos tenemos que hacer clínica, ¿sí? Pero pues sí se necesita, o sea, el país necesita muchos genetistas clínicos porque pues siempre hay muchos pacientes, somos muy poquitos genetistas en el país, entonces siempre las consultas son represadas o todo esto. Muchos pacientes son como: no, a mí me mandaron la cita de genética hace 3 años y no la he conseguido, o hasta hoy me dieron, ¿sí? Entonces es una parte bonita de ver los pacientes. Y también quería saber de pronto tu día a día, ahorita ya como en ejercicio laboral, ¿cómo es en sí? Bueno, pues yo ahorita pues estoy en la parte clínica, puramente clínica, por lo que les digo, mi especialidad era basada en esto. Entonces yo todo el tiempo estoy viendo los pacientes, tengo consulta todo el día, de 7 a 5 de la tarde, y veo pacientes de todo tipo. Que eso también es lo bueno de la genética, digamos, nosotros no nos enfocamos en niños, adultos, en adultos mayores, no, todo tipo de pacientes. Entonces pueden haber días donde me llegan lo más común para mí, una hipercolesterolemia, una cardiopatía hipertrófica dilatada, algo que yo ya sé pues muy común para mí, pues no para los otros especialistas, que ya sé cómo se maneja, qué le pido, qué estudios les hago. O me puede llegar un paciente con una enfermedad súper compleja, súper rara, una enfermedad neuromuscular, que uno es como: Dios mío, me toca mirar todo, las resonancias, los exámenes, qué dijo el especialista, qué dijo el otro. O cuando, digamos, nos llegan, cuando ya no saben qué tiene el paciente, lo han visto miles de especialidades y llega remitido de, digamos, reumatología, que uno dice: ya le estudiaron todo, o sea, ya el reumatólogo ya le estudió todo, y llega por genética a ver qué es. Entonces ahí sí es como el reto diagnóstico, que es muy complejo, que uno, el tiempo también. Entonces en consulta pues no solo es
digamos que yo me pueda gastar 1 hora o 2 horas con un paciente, pues si me toca, me toca, pero entonces me empiezo a atrasar, ¿no? Entonces siempre es como esa presión de tengo que darle lo mejor a mi paciente, pero también ¿Solamente ahí con son el 20 minutos por consulta? No, 30 30 minutos. 30 minutos por consulta. Okay. Pero pues nosotros hacemos unas historias muy complejas, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en todos los antecedentes familiares. Nosotros no solo vemos al paciente, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces tengo que hacer pues todos los antecedentes completísimos, que los papás, que los abuelos, que los tíos, en primer, segundo grado, todo. Y muchas veces cuando hago un examen físico, digamos, de un niño o de un paciente y veo que el papá o la mamá tiene algo parecido, lo mismo, también tengo que examinar al papá. Entonces muchas veces termino examinando al niño, al papá, a la mamá, o présteme una foto, déjeme ver una foto de cómo es el papá, porque siempre son como, no, el niño es igualito al papá porque tiene las orejas igualitas al papá. Y uno es como, ¿será que sí? Déjeme ver una foto del papá, o así. Entonces, digamos, en las neuropatías. Entonces son, pero no, doctora, él tiene el pie normal. Y yo, pero no, porque no le ve que el piecito está cabo, que está así, con esta forma. No, porque yo tengo el pie igual. Y yo, quítese el zapato de una vez. Entonces tocaba examinar no solo al niño, sino también muchas veces al familiar y todo eso, pues para brindar nosotros brindamos un asesoramiento familiar completo. Entonces no solo vemos el paciente, sino que también vemos a toda su familia, que también es muy bonito. Y es lo que también hace como la consulta un poco más dinámica, digamos, en comparación con otras especialidades. Digamos, el que sea, por ejemplo, una entidad que sea un error nato del metabolismo a pasar a algo así, digamos, cambia constantemente. Sí, no, o sea, nunca. Hoy... Yo nunca estoy preparada para lo que va a llegar, ¿sí? O sea, todos los días es una cosa diferente, ¿sí? Entonces yo no llego como, bueno, hoy voy a ver gripas, hoy voy a ver dolor de cabeza, hoy voy a ver, sí, como, digamos, uno estaba acostumbrado, digamos, en el rural yo siempre sabía, digamos, tenía mi día de planificación familiar, o mi día de maternas, o mi día de crónicos, entonces siempre había hipertensión, diabetes. En cambio aquí es como que llegó un paciente que uno dice, bueno, bien, lo saqué fácil, era una hipercolesterolemia, le puedo hacer esto. Y el siguiente ya es como, Dios mío, tiene de todo, puede tener una neuropatía, puede tener una enfermedad neuromuscular, puede tener cualquier cosa, una ataxia. Entonces siempre estamos como pendientes de qué es lo que va a llegar y pues nos tenemos que enfrentar no estamos preparados para, ¿sí? Entonces las teleconsultas son muy difíciles porque pues yo estoy acostumbrada a mi examen físico, a tocar el paciente, sí, uno poderlo sentir. Pero pues en Colombia, como decía, somos muy pocos genetistas, entonces el acceso a una cita de genética muy complejo. Y pacientes que viven muy lejos, en sitios muy alejados, pues no tienen ese acceso y toca como por teleconsulta. Entonces cuando tengo mis teleconsultas, bueno, a veces me baso en los exámenes físicos que han hecho los neurólogos o los pediatras o esto, pero si me llega, digamos, un niño hipotónico, pues no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, no puedo ver si es una hipotonía de verdad, si no, o que no, que tiene macrocefalia, que tiene la cabeza grande. Y yo, mamá, coja un metro con el que usted cose, busque un metro y póngaselo al niño y me dice cuánto le da y le confío al tamaño que midió la mamá, ¿sí? Sin ella saber cómo se mide el perímetro cefálico ni nada, pero muchas veces toca así, porque pues no tienen cómo llegar a... Primero, pues tocaría que viajaran a la ciudad principal de su región para que los vea el médico. Y muchas veces en esas ciudades tampoco hay genetista, entonces la única manera es por vía teleconsulta. Y esos son como los retos diagnósticos más grandes que yo he tenido, que uno dice es un paciente que sí necesita la valoración por genética y sí le puedo ayudar, pero no puedo porque la limitante es la pantalla. Claro, y ahí te quería preguntar, digamos, en Colombia, ¿cómo ves los avances en genética y de pronto a futuro? ¿Cómo ves ese cubrimiento en salud? No, pues, digamos, el acceso a la salud ha mejorado mucho y el acceso a genética también ha mejorado mucho. Pues antes de que los pacientes siempre, digamos, cuando estaba en la residencia siempre decían, no, me pidieron la cita hace 2 años, hace 3 años. Ahorita me llegan, no, me la pidieron hace 6 meses y nada. Y yo, uy, no, le fue bien. Y los pacientes son como, ¿cómo así que me fue bien? Y yo, sí, hay gente que espera más, sí. Claro. Pero pues para mí eso es bien, para la gente no, ¿sí? Entonces, sí es complicado. Y los sitios rurales, pues es muy difícil porque pues en realidad todos estamos centrados en las ciudades grandes, sobre todo Bogotá,
digamos, los especialistas de genética, la mayoría están en Bogotá o en las ciudades grandes, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, ¿sí? Entonces, los sitios alejados no es, pues como son enfermedades raras, pues tampoco es que uno vaya a tener muchos pacientes, ¿sí? Como para decir, no, yo me voy a ir a Leticia a ver pacientes, ¿sí? Pues puede que yo me vaya por mi voluntad y porque quiero ayudar, por todo, pero ¿cuántos pacientes me van a llegar? ¿Sí? Entonces como que uno dice, pues es más fácil que la gente llegue a donde está el centro de referencia. Dado porque los reportes de notificación de esos pacientes no están, o sea, no está... Hay muchas enfermedades que la gente no se da cuenta. O sea, digamos que por eso, no, él es igualito al papá, él es igualito. Nadie piensa que es una enfermedad, vive toda su vida normal y nunca pensaron que era una enfermedad hasta que alguien les dijo, no, tiene algo, tiene esto. Entonces ahí. Pero los reportes de enfermedades, sí, eso también ha mejorado muchísimo, ¿sí? Porque pues ahorita con las fichas de notificación de Civigila, todo esto, los pediatras están súper entrenados, medicina general también, o sea, todos los especialistas notifican estos pacientes y pues se sabe en qué regiones están como más los pacientes que tienen enfermedades huérfanas, enfermedades raras, pero pues tampoco, o sea, normalmente cuando van allá es para hacer los estudios. Entonces, digamos que encontraron un clúster de pacientes con el Alzheimer en la región, en Antioquia, todo esto, y se van allá a hacer el estudio, buscan todas las familias, sí, es como estudios más financiados o por universidades. Más que por el Estado, por universidades, por tesis de estudiantes que van y buscan los pacientes así en diferentes regiones. Cuando ya saben que hay un clúster de esa enfermedad, van y hacen el estudio, ¿sí? Pero es por parte o de uno o por una universidad o por algo así. Pero iniciativa en sí. Pero que haya algo del gobierno que diga que vayan a estudiar a estas regiones alejadas, pues no hay mucho. Entiendo. También te quería preguntar, sabemos que la genética es transversal y va a abordar todas las especialidades en sí, pero ¿qué opinas, digamos, de que las otras especialidades puedan ver esta como materia o de pronto ver un componente de ello? Sí, pues para mí es muy importante, digamos, que las otras especialidades también tengan contacto con, ¿no? Porque yo, o sea, digamos, yo lo digo, en mi universidad yo nunca tuve contacto con, pues porque a mí me gustaba, yo lo pedí en el internado. Pero digamos, muchos médicos generales, todo a nivel del país, no conocen las enfermedades genéticas, o sea, solo pues ven que no es normal o que hay algún hallazgo que les llama la atención y lo remiten, que eso también está muy bien, sospecharlo. Pero ya cuando son especialistas, pues deben conocer de su especialidad que puede ser genético, ¿no? No que se sepan todo, no, sino de su especialidad, que es lo importante. Entonces, digamos, en la FUCS te rotaban pediatras, medicina materno-fetal, endocrinología de adultos, endocrinología de niños, también neurología. Entonces, ellos siempre estaban con nosotros y veían como, esto me sirve para mí, esto me sirve para mi especialidad, o esto no me sirve, sí, digamos los endocrinólogos de adultos pues veían muchos niños y eran como esto que tiene que ver conmigo, pero cuando llegaba el adulto que era de ellos, ya ahí decían, mire, es por esto, es por sí. Entonces, sí es importante que al menos los residentes tengan un contacto con la genética, ¿sí? Porque es que todavía se sigue viendo como una ciencia oculta que nadie conoce, que nadie, sí, que es muy difícil, entonces yo ¿para qué voy a estudiar eso si es tan difícil? Pues no es que sea difícil, es que toca dedicarle un poquito más de tiempo, pero si uno lo entiende, o sea, no es tan difícil, es fácil, pero hay que como dedicarle tiempo. El tiempo. Y digamos, dentro de los programas que están dentro de las universidades, sabemos que va a cambiar los componentes que se puede ver de una universidad a otra, pero digamos, por ejemplo, en la militar tomamos estos conceptos de genética en cuarto y octavo semestre y luego de ello no vemos como otro componente en sí. Digamos, en la sabana... Ese muy bueno, porque lo veían en cuarto y lo veían en octavo, o sea, tenían contacto 2 veces. Nosotros solo en el primer semestre teníamos contacto, bueno, y eso era en mi época, ¿no? Que eran los 7 años, y ahorita ya le quitaron 1 año.
Entonces, pues ahorita no sé cómo está el pensum, pero pues ahora como todo es transversal y todas estas cosas, sí, pues ya que están haciendo la transversalidad, deberían meter más componente genética, porque ahora todas las universidades, si no estoy mal, ya tienen ese pensum de que están viendo patología, cardio, medicina, todo al mismo tiempo. Sí. Ahí se podría ver una parte de genética. O sea, pues no es que salgan expertos en genética, pero sí, digamos, cuando sospecharlo, que es lo más importante, digamos, para un médico general, cuando sospecharlo. Porque siempre estamos abordando lo común y es algo como que fijo uno tiene que saber, pero cuando se sale de eso común, ahí ya es cuando la persona entra en colapso, porque Exacto. de ahí es donde se pasan a hacer otras conductas. Sí, no, pues digamos, en la universidad siempre le enseñan a uno, si oye que cascos, te piense en caballos, no en cebras. En cambio, nosotros siempre estamos pensando en cebras, o sea, siempre estamos pensando en lo raro. Pero entonces, digamos, también, pues no es que todo el mundo tenga que pensar en lo raro, ¿sí? Porque también es importante conocer lo normal, las enfermedades prevalentes, ¿sí? Pero pues que sepan que hay algo, o simplemente el hecho de tener un amigo, un amigo que sepa. Entonces, digamos, los especialistas que pasaban, los residentes que pasaban con nosotros, pues ellos saben que si algo no es de lo normal que ellos ven, llaman a un amigo, ¿sí? Entonces tienen el contacto mío, de mi compañera, de Ana María, entonces en cualquier momento es como, Gaby, me llegó este paciente, tiene esto, yo creo que es algo genético, ¿tú qué me dices? Y yo le digo, sí, hágale esto, ¿sí? Entonces, no es que tampoco todos los tengamos que conocer, ¿sí? Sino que podemos sospecharlo y llamar a un amigo, siempre está la opción. Sí, y también, digamos, del día a día, que es un constante, puede que no saber qué puede llegar a tener la persona. También cómo lidias con eso, digamos, con la emoción porque puede llegar hasta ser frustrante el no poder saber qué tiene. Sí, sí, no, cuando llegan los pacientes a genética vienen con una carga emocional muy fuerte, ¿sí? Porque llevan años en una odisea diagnóstica de que nadie les dijo que era. Entonces todo el mundo me ve, todo el mundo me dice que está normal, todo el mundo me da, todos los exámenes me salen normales, todo esto me sale normal. Y uno llega y le dice, bueno, yo creo que puede ser esto, vamos a hacer un estudio genético, vamos a ver cómo está. Cuando llega la prueba y sale negativa, es volverle a decir, no, me salió negativo, no era lo que yo pensaba, no era lo que sí. Y dicen, y entonces, si usted no sabe, ¿quién sabe? Porque usted era mi última opción. Sí, era lo último que les quedaba de ilusión, era algo de genética, ay no. O también, cuando sale positivo, es aún más la carga, ¿no? Porque es cuando, bueno, yo digo, le tiene esta enfermedad, vamos a hacer ese estudio genético, salió positivo. Listo, lo diagnostico, le digo, tiene una distrofia de tal tipo, una distrofia muscular que va a progresar, que es crónica, que es esto. Y el paciente dice, listo, doctora, me diagnosticó. ¿Cuál es el tratamiento? Yo, no existe un tratamiento, la ciencia no nos ha permitido, no sé qué. Y entonces son como, ¿y entonces yo para qué vine aquí? ¿Sí? ¿Para qué me diagnosticó si no me puede tratar? Entonces esa parte emocional es muy fuerte porque pues los pacientes dicen, pues ya tengo un diagnóstico, pero no me pueden hacer nada. Y además les tengo que decir, y además es posible que se lo haya heredado a sus hijos. Entonces es como esa carga y eso aparte emocional es muy fuerte. Digamos, a nosotros en la FUCS nos teníamos una rotación en psiquiatría, precisamente por eso, porque uno no puede dejar de ser persona, ¿sí? Entonces, digamos, en la Sabana nosotros siempre tuvimos una educación humanística, holística, que teníamos que ser buenas personas. Y me di cuenta también en esa rotación en la FUC que es muy importante cómo comunicas las malas noticias, ¿no? Entonces a nosotros en la universidad normal nos enseñan, no, que toca saber dar malas noticias, que su familiar se murió, que su familia no sé qué, pero que cuando son noticias malas, pero que uno no ve la dimensión de qué tan mala es. Entonces, cuando tú diagnosticas a alguien con una distrofia, es una noticia muy, muy mala, ¿sí? Le vas a decir, va a progresar, va a hacer esto, va a hacer sí. Puede que llegue a estar en silla de ruedas, puede que no se pueda mover, y la gente que queda como en shock. Y además decirle que los hijos y todo esto, entonces toca saber hablar, saber decirlas, porque es una carga emocional muy fuerte. Muchas veces los pacientes, pues obvio, se ponen a llorar, es una noticia trágica y uno no sabe cómo ayudarlos. Y es esa impotencia como lo que lo consume a uno. Entonces muchas veces de consulta yo salgo mal emocionalmente, es porque siento que, bueno, lo diagnostiqué, ¿sí? Di un poquito, un granito, ¿sí? Pero no puedo hacer nada más, ¿sí?
Entonces esa parte es compleja. Y ahí va mi otra pregunta, porque, claro, viene un componente emocional para el paciente, pero también para la persona que lo atiende. Sí, sí, no, o sea, si la gente diga que no, que los médicos son unas piedras, que los médicos no tienen corazón, que no sé qué, pues uno es muy fuerte y uno dice, no, tengo que mantener mi sitio, ¿no? Entonces tengo que mantenerme como médico, tengo que mantener, ¿sí? Pero hay muchas veces que uno dice como, no, o sea, la persona se pone a llorar y yo digo como, ay, no, yo quisiera darle un abrazo, quiero ir así, como, pero sé que tampoco le va a cambiar nada. Entonces, pues uno trata de darle apoyo, de darle más como conocimientos científicos, como podemos hacer esto, vamos a mejorar, porque siempre son como, no, pues usted me diagnostica y me dice que me va a morir. Y yo, no, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que vamos a hacer esto, que vamos a mejorar las terapias, que vamos a, así, a fortalecer para que esta enfermedad no progrese tan rápido como puede ser, ¿sí? Que vamos a hacer lo posible entre los dos para, pues, mantenerlo o estancarlo lo posible, lo que se puede hacer. Para una persona que quiere ingresar a una residencia, a un programa, ¿tú qué le recomendarías para poder prepararse, para poder ingresar a este? Pues siempre, lo que siempre buscan todas las universidades es que a uno le guste, ¿no? O sea, porque que unos que sepan que es como la segunda opción o como, ay, es que no pasé a otra cosa que yo quería y entonces estoy en genética. Pues no, o sea, sí, uno tiene que luchar por lo que le gusta. Entonces, sí, digamos, a mí me gustaba desde el colegio genética, entonces yo ya lo tenía como muy, muy en mi cabeza. Y cuando uno está en todo ese proceso, el internado es súper importante porque uno dice, bueno, digamos nosotros ahí decíamos, bueno, vamos a salir al rural, tengo que saber ortopedia, tengo que saber cirugía, tengo que saber, mejor dicho, uno era todo angustiado de lo que podía pasar en el rural. Sí. Pero yo pensaba, bueno, listo, pero yo necesito que alguien de genética me conozca. O necesito ver genética, o necesito, sí, los contactos que uno puede hacer en el internado son súper importantes. Publicaciones que uno haga en el internado también, o pues ya trabajando, sí, o sea, pero que se note el interés por una materia que uno quiere. Digamos, el grupo de interés en genocidio, ¿no? Entonces tú llevas desde, no sé, desde el primer semestre, desde quinto, en el grupo de interés y has estado publicando, se estaba haciendo, ¿sí? Entonces, como que la gente ve eso, es hacer la hoja de vida, literal. O sea, siempre dicen que no, pues que toca es presentarse y que con las capacidades de uno, no, uno tiene toda una, pero uno no piensa eso, o sea, cuando uno está estudiando uno vive al límite, ¿no? Entonces yo vivía al límite de no perder el semestre, de no perder la materia, de estudiar, de esto, de pasar. Entonces uno como que en toda la carrera no piensa a futuro, ¿sí? Uno dice, bueno, me tengo que graduar y tengo que ser médico, esa es mi meta, graduarme. Pero pues sí, digamos, hace falta ese énfasis de que si yo puedo en la carrera hacer algo más para mi futuro, me va a servir, ¿sí? Entonces, digamos, si yo, digamos, en toda mi carrera yo no hice nada de genética, porque no tenía contacto con nadie y vivía al límite, literal vivía al límite, nosotros siempre fuimos 110, entonces siempre nos hacían filtros y filtros, entonces vivíamos al límite. Y cuando ya fue en el internado fue cuando yo dije, no, yo tengo que hacer algo por mi hoja de vida, por experiencia, por todo esto, y eso me funcionó muchísimo, muchísimo los contactos que hice en el internado, las publicaciones, todo. También está lo de la educación virtual, ¿no? Que, por ejemplo, con este objetivo como genocidio, tratando de hacer como que el conocimiento de genética sea más sencillo para otras personas. Y pues ahora existen muchas páginas y también que quieren contribuir a esto para que sea un poco más fácil. También hemos visto que, por ejemplo, tú tienes una página de Instagram. Ah, sí, bueno, ahí pues tu genetista de confianza, entonces pues ahí trato de poner videos y esto pues es complicado, digamos, por la falta de tiempo, pero sí, o sea, y yo me he dado cuenta de que eso ahorita está en el boom, ¿no? Entonces de muchas especialidades y muchas cosas, los especialistas o los mismos residentes están haciendo páginas de contenido poniendo como es su día a día o que ven o que estudian o recomiendan muchos cursos, digamos, en genética yo sigo a Paula, que ella siempre está publicando qué cursos de genética hay, qué congresos hay, qué todo, sí, entonces como que es una forma de uno también mediante las redes sociales que pues uno siempre está pegado ahí en el celular, puede encontrar algo, puede encontrar algún curso que le gusta, los cursos, entonces digamos los cursos de My DNA Institute también son súper buenos, entonces hay como que de endocrinogenética, que de cardiogenética, que sí, entonces digamos muchos de mis
compañeros residentes de los fellow y esto, decían, no, pues es que a mí me gusta lo que ustedes hacen de genética, pero pues no es lo mío, ¿no? O sea, mi área es neurología o endocrinología. Y cuando encontraron estos cursos fueron como, ay, no, mira que ahí solo se enfocan en endocrino y genética, o sea, lo mío, o sea, lo que me sirve a mí. Entonces también es encontrar algo que a ti te guste y algún curso que te funcione y que, o sea, que lo vayas a ver como diversión, no como una tarea ni como un sacrificio de que, ay, voy a estar todo el sábado ahí pegado haciendo, estudiando, que qué pereza, que podría estar durmiendo, que podría estar viendo una serie. Verlo como, si sí te gusta, lo vas a disfrutar. Por último, te quería pedir si puedas dar como un mensaje a aquellas personas, ya sean estudiantes o residentes, que quieran ingresar a un programa, ya sea aquí en Colombia o en otro país. Digamos, ¿qué le recomendarías hacer? O, no sé, una palabra de aliento en sí. No, pues que nunca se rinden, o sea, es que uno como que se empieza a frustrar, ¿sí? Entonces, pues yo pasé de una, pero fue una cosa del destino, ¿sí? Que yo dije, pues me voy a presentar y vamos a ver el examen, pero pues muchas veces uno puede hacer el examen, volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a perder o no pasar la entrevista, entonces uno se va frustrando, los compañeros, que mis amigos ya pasaron, que mi amigo ya se va a graduar de especialista y yo no, y es como uno dejarse comparar con los demás también es súper importante y nunca rendirse, ¿sí? Porque pues si ese es el sueño de uno, pues uno lo sigue luchando y sigue intentando y enfocarse más en el área. Entonces sé que es muy difícil, digamos, la gente que quiere hacer cirugía, entonces trabaja como ayudante quirúrgico y pues ahí aprende muchísimo y todas estas cosas. En genética, pues conseguir un trabajo de genética pues no es fácil, ¿sí? De médico general, es como, ¿y yo cómo voy a trabajar en genética, sí? Entonces, pero hay muchas maneras de acercarse de diferentes maneras o diferentes otras especialidades. Se puede meter que hospitalario de cardio, que hospitalario de no sé qué, así, pero nunca rendirse. Listo, doctora Gabriela, muchas gracias. Para las personas que llegaron a parte de este video, les agradecemos por estar presentes. Bueno, nos gustaría que dejaran un comentario qué fue lo que más les gustó de esta entrevista y síganos para más en Genosic. Muchas gracias. Gracias.